Así inicia Es Noticia en Profundidad. Qué placer estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento tenemos 3 temas que son noticia. Los desplegamos en titulares. El primero de ellos es Noticia Venezuela. El nivel de relaciones entre esta nación y Rusia se encuentra en un estado de cooperación estratégica, es decir, el más alto nivel pese a los intentos de aislar a ambas naciones. De hecho, los dos gobiernos que sufren de persistentes agresiones verbales y económicas apuestan por un mundo pluripolar. Veremos cómo contrasta esta visión de mundo con algunas naciones de esta región de América Latina que intentan instalar una intervención militar en Venezuela afectando el continente. Un análisis que realizamos en minutos. Segundo tema que es noticia, la ONU, tercera jornada de la Asamblea General del Organismo Hemisférico con la más clara radiografía de la crisis que atraviesa el mundo. Crisis de diplomacia, de principios del derecho, se tambalean las bases con las que fue construida por intereses particulares, profundizamos en ello. Y tenemos un tercer tema que es noticia, Estados Unidos. Nos preguntamos lo siguiente: ¿cuáles son los escenarios para un juicio político al presidente del país, Donald Trump? ¿Qué tanto pesa la acusación demócrata y qué tanto tiene de ventajismo electoral? Recordemos que hay elecciones el próximo año, el 2020. Es noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. Es noticia Venezuela. Esta nación y Rusia fortalecen su cooperación estratégica. Este miércoles el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo un encuentro con su homólogo Vladimir Putin, con quien analizó planes de desarrollo conjunto. De manera simultánea, una delegación de alto nivel viajó a Corea del Norte para revisar proyectos comunes. Durante la reunión en el Kremlin, ambos mandatarios revisaron los mecanismos de cooperación binacional y activaron nuevas hojas de ruta para profundizar su alianza estratégica. Otro de los puntos que trataron tiene que ver con la injerencia de terceros países en los asuntos internos de Venezuela y Rusia. Hemos demostrado que en medio de las dificultades podemos avanzar juntos. Hemos mantenido un mapa integral de cooperación. En mayo pasado se reunió la comisión mixta de alto nivel. Y muchos temas se han encaminado exitosamente. En todos los campos: alimentario, salud, energía y otras inversiones, otras oportunidades que se están abriendo. Los estrechos lazos entre Caracas y Moscú datan de hace más de 18 años, a través de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel, creada en 2001 con una visión de un mundo pluripolar. Hasta la fecha, han firmado más de 260 acuerdos en distintas áreas estratégicas. Durante los últimos años, el crecimiento de nuestro intercambio comercial ha sido de 10%. Приятно отметить, что в значительной степени это происходит за счет встречных поставок, в том числе продукции сельского хозяйства. Y en gran medida eso fue resultado de suministros recíprocas, por ejemplo, en materia de agricultura. Мы считаем, что это очень важно с учетом той непростой ситуации, в которой оказалась Венесуэла в связи с внешним давлением. Es muy importante, es un hecho muy importante teniendo en cuenta la situación muy difícil en la que se encuentra ahora Venezuela. Поэтому мы можем рассматривать эту часть нашего взаимодействия даже как своего рода гуманитарное сотрудничество. Por eso podemos decir que esa parte de nuestra cooperación es una cooperación humanitaria. El jefe de Estado ruso reconoció nuevamente la legitimidad del gobierno de Venezuela y aplaudió la iniciativa de diálogo como única vía para dirimir las diferencias entre el gobierno y la oposición venezolana. Ваше правительство ведет с оппозиционными силами. Y claro que apoyamos al diálogo que usted, señor presidente, tiene con los miembros de la oposición. Любой отказ от диалога мы считаем иррациональным, вредным для страны и
несущим только угрозы для благосостояния населения Венесуэлы. Cualquier tipo de rechazo de diálogo es un daño para la estabilidad y para las relaciones con la oposición. Мы всегда поддерживаем легитимные органы власти. Siempre apoyamos a las instituciones legítimas de poder. En paralelo, la agenda de trabajo se centra en el continente asiático. Una delegación de alto nivel liderada por el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, viajó a Corea del Norte para fortalecer las relaciones diplomáticas que comenzaron en 1965 y crecieron en los últimos 20 años. Ambos mantienen una postura basada en los principios de solidaridad y no intervención, sobre todo contra las pretensiones de Estados Unidos y sus aliados que priorizan la guerra sobre la paz. Un hecho que lo ejemplifica es la reciente activación del TIAR, un instrumento que puede ser usado como excusa para una intervención militar. Precisamente sobre el TIAR y otros hechos de interés que revisten las relaciones en América Latina con relación a Venezuela, conversamos con Maximiliano Reyes, vicecanciller mexicano para América Latina y el Caribe, nos acompaña desde nuestra corresponsalía en Ciudad de México. Vicecanciller, buenas noches, ¿cómo está? Tatiana, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy agradecido por la oportunidad de comunicarme con ustedes desde la Ciudad de México. Gracias a usted, vicecanciller. En días pasados, sobre el 11 o el 12 de septiembre, a propósito de la activación del TIAR en la OEA, su gobierno, el gobierno mexicano, expresaba, abrimos comillas, profunda preocupación por la invocación del TIAR al considerar que siente un presidente peligroso para la democracia del continente. Vicecanciller, ¿a qué se refieren ustedes con esta situación de peligro que pueda revestir el TIAR para América Latina? Pues mira, muchas gracias por la pregunta. Permíteme responderte con toda precisión. México ha reiterado de manera permanente que la única solución para cualquier conflicto en cualquier país hermano latinoamericano debe ser a través del diálogo, de la concertación, de la política, de la diplomacia. Y en ese sentido, pues el mecanismo del TIAR implica un riesgo por las acciones beligerantes que él mismo contempla y que nosotros pensamos que esa no debe ser la solución. La historia de América Latina ha estado manchada por la sangre del intervencionismo y hoy debemos juntos en unidad dar un paso hacia adelante. No estamos de acuerdo y nos opondremos rotundamente. Así ha sido la posición del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador desde el 1 de diciembre del año 2018 a que la violencia en cualquiera de sus manifestaciones deba ser la salida a cualquier problemática interna regional. Vicecanciller, en el comunicado al que yo le hacía referencia, señalaban lo siguiente, abrimos comillas, la vocación pacifista de México se opone rotundamente a la posibilidad del uso de la fuerza militar contemplado en el TIAR y por ello el 6 de septiembre del 2002 México denunció dicho tratado. Déjeme preguntarle, ¿qué pasó en ese momento? México se retira desde ese año del TIAR, ¿qué pasó? Sí, desde ese momento decidimos retirarnos por lo mismo que ya te comenté. Estamos convencidos de que ni la violencia ni la guerra deben ser las soluciones a ninguna situación que enfrentemos en América Latina. Y por lo tanto, si no compartimos el espíritu de supuesta asistencia militar que se establece en el TIAR, no tiene ningún caso que estemos ahí. Así lo manifestamos rotundamente en la sesión de la Organización de Estados Americanos
a la que tú bien haces referencia, pero también lo manifestamos así en la reunión del Grupo de Lima del 4 de enero, también lo manifestamos así en la formulación del mecanismo de Montevideo en Uruguay el 6 y el 7 de febrero, así lo hemos manifestado en todos los foros multilaterales en los que hemos participado. Y reiteramos nuestra posición y nuestro reconocimiento a los actores venezolanos que están a favor del diálogo como la única vía para los conflictos. Estamos convencidos de que debemos avanzar en la solución pacífica de los conflictos que enfrentemos en cualquiera de nuestras subregiones, porque pues la violencia lo único que hace es generar más violencia y no trae ninguna solución positiva para nuestros pueblos. Vicecanciller, México en el año 2002, Uruguay durante esta jornada, la víspera, hoy con reacciones muy interesantes a nivel de América Latina, anuncia que denunciará el TIAR precisamente por lo mismo que usted ha planteado, porque es traer una eventual intervención militar a una nación, pero instalarla de manera internacional en todo nuestro continente. México y Uruguay apuestan por el diálogo. ¿De qué manera pueden aportar más para bajar el nivel de agresión desde lo diplomático? Y me refiero a las otras naciones que así lo han planteado. El caso de la ONU es emblemático durante estas jornadas a nivel diplomático y también a nivel de otro tipo de agresiones de carácter económico sobre Venezuela. Sí, Naciones Unidas, el Vaticano, México, Uruguay, la comunidad de estados caribeños, hemos reiterado desde el principio de este año nuestra posición firme y contundente en favor del diálogo como la única vía para la solución de los conflictos. Uruguay, CARICOM y México han puesto a 4 de sus mejores diplomáticos a disposición de los actores para que cuando deseen implementar o pasar a la fase de implementación de acuerdos dialogados, ellos estén listos. Eso fue un esfuerzo que hicimos desde febrero del año pasado. Esperamos con paciencia que este sea el camino. Hoy vemos con preocupación una amenaza real de beligerancia y de un conflicto armado en alguna de sus manifestaciones en la región, y a eso nos opondremos rotundamente. La historia diplomática de México ha sido una historia de pacificación, así lo fue en Centroamérica en la década de los 80s, de 1980, los conflictos y las guerras civiles en El Salvador, en Guatemala, en Nicaragua. Hoy esa etapa ha quedado superada y se está trabajando en esos mismos países en lograr niveles de abatimiento de la pobreza, de prosperidad, de equidad social, y esa tiene que ser la ruta para América Latina. Vicecanciller, sin duda fíjese qué paradójico resulta también la misma situación de América Latina y contradicciones en lo diplomático en muchas oportunidades con respecto a algunas naciones que auparon a través de su discurso agresivo que se llegase a este punto sobre Venezuela, contra Venezuela, pero ahora estas naciones a través de sus gobiernos dicen que una intervención militar no es la solución para nuestro continente. ¿Cómo se llega entonces a este punto para revivir de nuevo el TIAR? Recordemos que la peor experiencia había sido sobre Malvinas, todos conocemos la historia. ¿Por qué entonces revivirlo ahora de esta manera? ¿Cuál es su visión? Pues mira, lo que vemos y lo que ha manifestado el gobierno de México es la permanente tentación intervencionista de nuestro vecino mexicano del norte, en la dinámica y en la vida de los hermanos latinoamericanos. Hoy reiteramos
que pues ante cualquier reto o ante cualquier situación alterada que enfrente en su normalidad alguno de los países latinoamericanos, pues la solución no tiene que ser la violencia. Todos los países latinoamericanos tenemos retos internos, todos tenemos pendientes que solucionar, no hay ninguno todavía, lamentablemente, que esté exento de situaciones internas que arreglar. Pero de ninguna manera creemos, y así lo defenderemos donde lo tengamos que defender, que los retos que enfrentamos se resuelvan con violencia. Ni la violencia, ni la guerra, ni las armas deben ser la solución para los problemas. Esas historias ya las hemos pasado, nos han traído décadas y décadas de atrasos, nos han traído generaciones perdidas, y entonces debemos avanzar en el otro camino, que debe ser el camino del diálogo, el camino de la concertación, el camino de la alta política, el camino de la negociación, el camino de ceder entre las partes, buscando el interés supremo de nuestros pueblos. Vicecanciller, me queda algo por preguntarle. Hay una resolución con respecto al TIAR que firmaban en el marco de la Organización de Naciones Unidas, este encuentro de un grupo de países de la OEA, entre otras cosas con representantes de un gobierno fantasma, de un gobierno que no existe, porque el gobierno de Venezuela es el gobierno del presidente Maduro y no aquellos que se pasean por los pasillos o de la OEA o de la Organización de Naciones Unidas. Le pregunto lo siguiente en ese contexto. ¿Detrás de bambalinas hay algo más de las letras, de lo que significa ese comunicado público del TIAR que genere realmente aún más preocupación? Pues mira, no tendría la respuesta exacta a tu pregunta, y además no quisiéramos contribuir a las especulaciones. Lo que sí les puedo reiterar con absoluta certeza y absoluta contundencia es que México siempre levantará la voz ante cualquier peligro de guerra en nuestra región. Somos una nación con vocación pacifista, somos un gobierno que ha sido permanentemente ubicado en la oposición. Nos costó tiempo y nos costó trabajo poder acceder. Creemos en los valores fundamentales del ser humano, creemos en el respeto y la procuración de los derechos humanos, y llevaremos esta voz a todos los organismos multilaterales y al más alto nivel. Tenemos conversaciones permanentes con prácticamente todos los países latinoamericanos, haciéndoles énfasis en lo arriesgado de encontrar una solución que genere la violencia en la región. La violencia no deja ni dejará nada nuevo, al contrario, es una semilla para aún una mayor descomposición, y por eso exhortamos y seguiremos exhortando a las partes internas involucradas, pero también a los actores internacionales, a que encontremos soluciones dialogadas y pacíficas. Ese es el anhelo dentro y fuera de Venezuela, dentro de millones y millones de venezolanos que anhelan que se resuelvan los asuntos políticos, económicos a nivel interno con los grupos de venezolanos, tanto de gobierno como de oposición dentro de Venezuela. Para despedirlo, vicecanciller, con respecto a la reflexión que usted nos hace, le pregunto, ¿se mantiene también en el marco de las conversaciones que usted nos está contando este nivel de conversación con el gobierno de Colombia, uno de los más agresivos sobre Venezuela, un país que tiene un profundo e histórico conflicto armado interno, donde hemos visto además cómo se transfronteriza el conflicto armado a través de grupos paramilitares que son apoyados
aliados o que buscan de alguna manera o el apoyo, porque también es de uno y otro lado, del diputado Juan Guaidó. ¿Tienen este nivel de conversación con el gobierno de Colombia, vicecanciller? Sí, la posición neutral, más no indiferente de México, nos ha permitido tener un nivel de diálogo al más alto nivel con, insisto, todas las partes del concierto internacional involucradas. No quisiera revelar más detalles porque pues una parte importante de una medianía profesional es la secrecía, la madurez, pero sí te puedo reiterar que México es el único país latinoamericano que al momento tiene y goza de credibilidad con las partes involucradas y que pondremos todos los buenos oficios diplomáticos y la historia diplomática de nuestro país y la propia historia mexicana frente a los intervencionismos extranjeros a disposición para contener lo más posible y con todo lo que sea necesario que se desate un conflicto armado en nuestra región. En nuestra región no es un país, es la región, como también lo recordaba la víspera el canciller de Uruguay, Nino Noboa. Muchísimas gracias, vicecanciller, por esas declaraciones. Un placer y muy buenas noches. Muchas gracias, Tatiana, muy agradecido por su tiempo y por su espacio. Un saludo. Un saludo, muchísimas gracias. Teníamos allí a Maximiliano Reyes, el vicecanciller mexicano para América Latina y el Caribe. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, es noticia a la ONU, Naciones Unidas. Tercera jornada de la Asamblea General del organismo, con la más clara radiografía de la crisis que atraviesa el mundo. Crisis de diplomacia, de principios del derecho, se tambalean las bases con las que fue construida por intereses particulares. Tenemos el análisis sobre este momento crucial que vive el mundo, sin duda transversalizado por hechos relacionados con América Latina y con Venezuela. Estamos en la noticia, ya venimos. En noticia, la ONU, el organismo multilateral más importante del mundo, se convierte en escenario de dimes y diretes, también a nivel mundial. Unos mandatarios se defienden de agresiones de Estados Unidos a Israel, mientras que otros, como Colombia, utilizan a Venezuela como cortina de humo para evadir la realidad de sus propios países, las crisis internas. Tenemos detalles a continuación. El presidente de Colombia, Iván Duque, dio su alocución este miércoles ante la Asamblea General de la ONU. Se abocó a hacer referencia a la situación de Venezuela, a tal punto de declararse comprometido con el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro. Mi gobierno tiene pruebas fehacientes y contundentes que corroboran el apoyo de la dictadura a grupos criminales y narcoterroristas que operan en Venezuela para atentar contra Colombia. Como presidente de Colombia, haré entrega de las evidencias que sustentan esta afirmación al presidente de la Asamblea y al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. El mandatario evitó hablar sobre la reconfiguración de los grupos armados ilegales en el territorio colombiano, producto del incumplimiento de los acuerdos de paz. También hizo alusión a los asesinatos sistemáticos de excombatientes, líderes sociales y candidatos electorales en el marco del conflicto interno. Mucho menos se refirió a las fotografías que vinculan al diputado venezolano Juan Guaidó con grupos paramilitares colombianos.
Desde el mismo escenario, otros jefes de Estado denunciaron las agresiones de las que han sido objeto ante la mirada inoperante de la comunidad internacional. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, afirmó que su país se enfrenta a un terrorismo económico por parte de Estados Unidos y acusó al mismo país de ser promotor de la expansión del terrorismo en la región del Medio Oriente. La seguridad de nuestra región se producirá cuando se retiren las tropas estadounidenses. La seguridad no se va a garantizar con las armas y las intervenciones estadounidenses. Por su parte, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, denunció la ilegal expansión de Israel sobre territorios del pueblo palestino. ¿Dónde empieza la tierra de Israel y dónde termina? Miren este mapa. ¿Dónde estaba Israel en 1947? ¿Y dónde está Israel ahora? Sobre todo entre 1949 y 1967. ¿Dónde estaba Israel y dónde está ahora? Miren, 1947, Palestina, prácticamente no hay presencia israelí en ese territorio. Todo el territorio pertenece a los palestinos. Así da a entender el mapa. En el 1947 llega el plan de distribución, se ratifica, las tierras palestinas se reducen e Israel empieza a crecer. Y de 1947 a 1967 Israel sigue expandiéndose y Palestina sigue encogiéndose. Este mismo miércoles, países del autodenominado Grupo de Lima participaron en una reunión convocada por Estados Unidos para abordar el tema de Venezuela, al margen de la Asamblea de la ONU. También estuvieron presentes representantes de la extrema derecha venezolana, algunos prófugos de la ley. El canciller venezolano Jorge Arriaza respondió a las agresiones. Yo de verdad no entiendo cómo un señor presidente puede dedicar el 80% de su discurso a hablar de Venezuela, o cómo puede otro señor como Trump venir a hablar de patriotismo, de soberanía y al mismo tiempo inmiscuirse en problemas de Venezuela, de Irán, de Cuba, de Corea del Norte, y tratar de dominar el mundo contra la soberanía de todos esos países. Nuevamente en Naciones Unidas queda expuesto el crítico panorama del derecho internacional y las consecuencias del intento de mantener la unipolaridad. Ahí están los hechos registrados durante esta jornada. Vamos a analizarlo primero en este contexto mundial que ya planteábamos antes de la pausa. Para ello nos acompañan Rita Martufi, directora del Centro de Estudios de la Unión Sindical Base de Italia. Nos acompaña por esos días en el marco de Encuentro Internacional de Mujeres del Foro de Sao Paulo. ¿Cómo está, Rita? Bienvenida. Gracias por acompañarnos. Bien, gracias para esta oportunidad que me da de hablar aquí en esta situación. Gracias a ti. Nos acompaña Luciano Basapolo, economista, vicerrector de la Universidad de La Sapienza, coordinador del Movimiento Sindical de Europa. ¿Cómo estás, Luciano? Qué placer, buenas noches. Un placer estar de nuevo aquí en una televisión libre, en un momento de terrorismo más mediático. En todo el mundo soy feliz de estar a Telesur y también en Italia la gente que se siente libre va a escuchar esta televisión y a ver esta televisión. Muchísimas gracias, Luciano. Ese es un reto diario para que se sumen más y más voces con respecto a lo que sucede realmente en el mundo, particularmente en esta América Latina y en Venezuela. Quiero comenzar preguntándoles sobre lo que realmente sucede en el mundo. Si necesitamos que la opinión pública entienda lo que está pasando y si miramos la radiografía de lo que pasa en Naciones Unidas, pues resulta que es un mundo muy complicado. Decimos que en estos días, en este encuentro de las Naciones Unidas, se mostró muy claramente cuál es la situación actual. Porque, por ejemplo, la declaración del canciller Jorge Arriaza mostró muy bien cómo la Colombia, por ejemplo, antes, para no hablar de su problema interior, para el 80% de su discurso habló contra Venezuela, contra todo lo que ellos dicen que se verifica aquí en Venezuela. Pero se olvidó de decir que más de 500 personas son desaparecidas, mucha gente... Más de 500 han sido asesinadas en Colombia. Asesinadas seguramente, y va a decir que eso pienso que fue para no mostrar al mundo cuál es la situación real de Colombia y así diciendo
contra Venezuela. La otra declaración de Trump, por ejemplo, la declaración de todos los líderes, decimos, más con la más potencia en el mundo, que pero va contra Venezuela, contra la población de Venezuela, diciendo y reconociendo también Juan Guaidó como el, no sé cómo llamarlo, como presidente, como él se nombró, sí. pero que no es verdad porque la población, el pueblo de Venezuela tiene un presidente que es el presidente Nicolás Maduro, que es lo único legítimo presidente en este país, decimos. Podríamos decir entonces, para tomar parte de esa reflexión que nos hace Luciano, que hoy por hoy el estrado, o por lo menos en esta Asamblea Anual de Naciones Unidas, se utiliza ese estrado es para generar cortinas de humo. No hablo de mis problemas internos como gobernante, que son muchos, y me dedico a hablar de otros y a enlodarlos si es posible. Yo pienso que se tiene de reformar absolutamente la Nación Unida, porque la Nación Unida no puede ser la tribuna de las mentiras. La Nación Unida tiene de tener el respeto de la autodeterminación de todos los pueblos. No se puede escuchar la mentira tremenda y de vergüenza de Bolsonaro, de Trump, de hoy del presidente de la Colombia, que hablan en una manera violenta. Muchas veces la violencia de la palabra son peor de las bombas de otros. Yo pienso que hoy se demostró que existen dos mundos. Existe el mundo de la multinacional, que habla de cambio climático y habla de problemas del medio ambiente, pero para tomar y crear industria que va a crear siempre explotación y siempre ganancia. Y habla de autodeterminación y al mismo tiempo, si tú no eres un esclavo completo del imperio, tú no puedes hablar porque te acusan de ser Estado terrorista. Están otros países completamente diferentes de ellos. Se tiene que determinar que estos son los países marxistas, socialistas. Tenemos un frente donde está Cuba, Venezuela, pero está Irán, Rusia, China, Siria, muchos otros países. También una declaración muy correcta de parte de Uruguay, de otro país, que en manera diferente, Luciano, pero no y acepta otras naciones el imperialismo. como Irak, por ejemplo, que ha sentado postura, no queremos más guerra, no la queremos, miren lo que nos han hecho. El México, que hablan en una manera clara, no se puede aceptar el dominio militar y unilateral en el mundo, no se puede aceptar la lógica del imperio, porque si está una crisis ambiental, esta crisis ambiental es determinada de la lógica del capitalismo. No se puede aceptar la autodeterminación con el dominio imperial. Si hay autodeterminación, cada pueblo tiene la su autodeterminación. Y después, por favor, lo digo, se tiene que terminar este ataque violentísimo, el peor. Yo tengo 64 años, tengo edad y un poquito de experiencia. El ataque brutal que tiene Venezuela hoy, yo no me recuerdo que lo ha tenido tampoco Cuba u otro país. Se tiene que determinar eso. Si hoy, por ejemplo, Irán, que no tiene la mi ideología, pero hoy Irán puse problemas serios, diciendo no podemos aceptar, vamos a tratar sobre el nuclear o otro, si se termina este dominio, si se termina la guerra económica y la sanción económica. Tú no puedes decir yo te aplico el bloqueo criminal y después se tratamos. Si se tiene de negociar, se tiene de negociar a un nivel de respeto recíproco. Te bloqueo y luego negociamos, que es lo que le está pidiendo el gobierno de Estados Unidos al gobierno de Irán, a Hassan Rouhani, y él dice hoy, evidentemente no, me desbloqueas y luego conversamos. Ahora, Rita, la postura desde Europa, se han registrado nuevos procesos de elecciones, Italia es uno de ellos. ¿Crees que cambiará con respecto a esta visión de mundo que ha intentado imponerles Estados Unidos? Decimos esto, que por ejemplo en mi país ahora está un nuevo gobierno. No está ahora el ministro del Interior Salvini de la Liga Norte, que era un fascista, racista, que
en un año y medio ha crecido en toda Italia el odio para los migrantes, para los diversos, para todo. Pero no es que la situación es muy mejor, porque tenemos ahora el gobierno, el Movimiento 5 Estrellas y también el Partido Demócrata, que a nivel decimos de exterior, se puede decir que para los migrantes pueden estar en condición mejor, pero al interior, para la política interior no es mejor, porque los trabajadores tienen un problema todavía y todos los problemas que no han resuelto antes no se van a resolver ahora. La situación en Italia se puede pensar que el desempleo es un problema muy grande, porque, por ejemplo, la estadística oficial dice que los jóvenes, por ejemplo, llegan a un porcentaje de 70%, en el sur de Italia, 75% de jóvenes que no tienen trabajo. Wow. 75% de jóvenes desempleados. Sí, esos son datos oficiales, no son las de... Nosotros hacemos estadística con mi centro de estudio, pero es lo que estoy diciendo yo, son datos del propio gobierno. Del gobierno, sí. Y dice que a nivel nacional el desempleo juvenil es de 30-35%. Esa es una situación muy grave. Y una otra cosa, el trabajo precario, que ahora en este tiempo parece que es normal trabajar pocas horas a la semana y trabajar un mes sí, un mes no. Y parece que el trabajo justo, el trabajo donde tú al final del mes tienes un salario digno que te permite de estar, te permite de tener una vida digna, ¿no? No está toda en Italia. Todo esto resulta muy paradójico, Rita, Luciano, porque es precisamente esos contrastes lo que llevan a las movilizaciones y a los pueblos a levantarse. Pero si revisamos para el caso específico de América Latina, revisamos nuestros gobernantes y lo que son empresarios que propugnan precisamente ese tipo de modelos. ¿Qué tendrá entonces que pasar ahora en los nuevos escenarios para que esta misma radiografía no se siga repitiendo? No existe un capitalismo bueno y un capitalismo malo. Existe un modo de producción capitalista. También todos los problemas medioambientales, los problemas del patriarcado, de las mujeres, el problema, decimos así, de la modalidad del trabajo, de la guerra, de todo, no está solución en el capitalismo. Rita estaba diciendo antes que se pasó de un fascista, ahora decimos así en Italia, a un partido que podríamos decir, una vez se decía socialdemócrata el PD, hoy es un partido liberal democrático. Este partido va seguro, porque gobernó hasta algunos meses atrás, a aceptar todas las reglas de masacre social de la Unión Europea. También en el mundo, que se llame, a mí no me interesa si es obvio que Trump es un vulgar racista y fascista, y lo digo no estoy hablando de extremista, lo pienso realmente. Pero también en muchos gobiernos que se dice así moderado aplican esta regla del capitalismo. Yo pienso que el momento histórico de cambiar, de crear la condición para un nuevo orden mundial, absolutamente, a partir de dar un rol nuevo al organismo internacional como la Nación Unida y crear un mundo absolutamente pluripolar, un mundo que es multicéntrico, donde también con ideas políticas diferentes. Irán no es Venezuela, Venezuela no es Rusia, Rusia no es Cuba, pero se tiene de dedolarizar el mundo. Hoy el Irán habló muy claro, es la hipótesis que tiene también Venezuela y todos nosotros, crear
moneda diferente, criptomoneda, escambio de petróleo que en función del oro o de una criptomoneda, pero no se puede aceptar el dominio de guerra militar, de guerra económica, de guerra productiva, de guerra comercial, de proteccionismo y también de guerra monetaria, porque el Estados Unidos impone la regla del dólar o del euro. Hoy está la condición, yo pienso, hoy el capitalismo, el imperio no tenemos de hablar. Si nosotros no somos fuertes, pero el imperio no es fuerte como 10 años atrás. Está en otra condición histórica y se pueden crear. Hoy yo te digo, no veo negativa la reunión de la Nación Unida, porque se demostró que existe el sur del mundo que tiene su autonomía. Y bueno, y que cada quien se ha quitado la máscara y ha usado ese estrado, ya vimos para qué tipo de intereses. Rita, me queda algo por preguntarles a propósito de esta reflexión que nos hace Luciano, y es cómo hay gobiernos progresistas o de izquierda o que van hacia el socialismo o modelos particulares como por ejemplo el venezolano, el boliviano, etcétera, etcétera, que han decidido avanzar en ese modelo, pero vemos cómo los atacan. Sin embargo, para el caso particular de Venezuela, muy atacado, muy asediado, pero está de pie. ¿Cuál es entonces tu conclusión? Has pasado aquí más o menos una semana, te has recorrido la capital. ¿Cuál es tu conclusión? ¿Qué te llevas de eso? Yo digo esto, en primero que yo fui aquí muchas veces, ¿no? De cuando estaba el comandante eterno Chávez, después con el presidente Maduro. Y voy a decir esta cosa, que el ataque brutal que está subiendo ahora Venezuela en este tiempo es vergonzoso en primero, porque son atacados no solo, ellos piensan no piensan, saben que no van a atacar solo el gobierno, porque el primero que va a ser atacado es el pueblo, ¿no? Con este bloqueo claro. Increíble, porque si no es posible que el pueblo puede comer justamente, no llegan medicinales, está el bloqueo para todos. La primera cosa que se tiene que pensar es que el pueblo, ellos piensan que el pueblo se va a decir no, esta no es una buena situación. Pero yo digo esto, que en este momento, en estos meses, el pueblo venezolano ha demostrado al mundo entero cómo se puede estar en una situación muy, muy mala, pero con el horizonte que ha dado el comandante Chávez de una revolución bolivariana que está adelantando nonostante todo lo que está sucediendo. Con un modelo que demostraba en las cifras estadísticas que sí funcionaba. Funcionaba. El problema es que mientras tanto el gobierno está buscando de encontrar vivienda, de dar bonos, de ayudar en cualquier modo a la población que tiene necesidad, pero de fuera llegan todo el bloqueo, la guerra, decimos, la guerra psicológica, la guerra mediática y todo el mundo que parece que está contra Venezuela, contra el gobierno, contra el pueblo, se puede decir. Pero este pueblo es un pueblo que yo pienso maravilloso porque no obstante esta situación está adelantando, está todavía aquí, está con la idea que tiene de continuar. Muchas gracias, Rita, así te despido, un placer. Bienvenida siempre, muchas gracias. Gracias, Luciano, un placer, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Estados Unidos. Nos preguntamos lo siguiente: ¿cuáles son los escenarios para un juicio político al presidente Donald Trump? ¿Qué tanto pesa la acusación de los demócratas y qué tanto tiene de ventajismo electoral? Recordemos que el próximo año, 2020, hay elecciones presidenciales. Tenemos información, tenemos el análisis. Al volver estamos en Es Noticia.
En Noticias Estados Unidos, la Casa Blanca revela la controvertida llamada telefónica entre el presidente de esta nación, Estados Unidos, y su homólogo ucraniano. Los demócratas abren el camino para un juicio político contra Trump. ¿Qué es lo que dice esa llamada? Vamos a verlo a continuación. Este miércoles, la Casa Blanca divulga una conversación telefónica entre el presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky. La conversación, que tuvo lugar el 25 de julio pasado, muestra cómo Trump le pide a Zelensky investigar al precandidato presidencial demócrata Joe Biden. En ella, Trump menciona que Joe Biden hizo lobby en Ucrania en 2016 para lograr la destitución del entonces fiscal general de Ucrania, Víktor Shokin. En ese entonces, Biden era el vicepresidente de Estados Unidos. En detalles de la conversación, Trump también le pidió a Zelensky que trabajara con el actual fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, y con su abogado personal, Rudolph Giuliani, para indagar más sobre una posible corrupción por parte de Joe Biden. La conversación entre ambos mandatarios se produjo pocos días después de que el gobierno de los Estados Unidos retuviera $391 millones en ayuda militar a Ucrania. Se presume que Donald Trump realizó la retención de ayuda para obligar a Ucrania a realizar las investigaciones contra Joe Biden y su hijo Hunter Biden. La llamada telefónica forma parte de la denuncia presentada en conferencia de prensa por la líder demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Las acciones tomadas hasta la fecha por el presidente han violado gravemente la Constitución, especialmente cuando el presidente dice, el artículo 2 dice que puedo hacer lo que quiera. Durante los últimos meses hemos estado investigando en nuestros comités y litigando en los tribunales para que la Cámara pueda reunir todos los hechos relevantes y considerar si ejercer sus plenos poderes del artículo 1. Asimismo, Pelosi aseguró que las acciones de Trump son una violación a la Constitución y que el presidente debe rendir cuentas ante el país. ¿Cuál es el ambiente, cuál es la radiografía de esta jornada después de la noticia que entrega, la ven ustedes, Nancy Pelosi, la víspera hoy en Estados Unidos? De hecho, en el marco de Naciones Unidas, vamos a ver si se dice o no se dice algo. Con Jorge Gestoso. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches, cuéntanos. Tatiana, te digo que aquí radio silencio, absolutamente nada. Aquí, una vez que se fue Donald Trump, la prensa de los Estados Unidos se fue con él, y se terminó el interés o el supuesto interés momentáneo de los estadounidenses con lo que puede pasar en el resto del mundo. Es decir, en líneas generales te diría que no se habla de ese tema, pero sí todo el país en Estados Unidos está hablando de ese tema. Es el tema más que caliente y fundamentalmente el tema no solamente porque habría violado la Constitución en esa llamada que ustedes escuchaban y hacían referencia. Donald Trump habla 8 veces, saca 8 veces el nombre de Joe Biden. Y lo más importante, digamos así, es que dentro de los demócratas, es decir, del partido opositor, del Partido Demócrata, que tiene la mayoría en la Cámara Baja, en la Cámara de Representantes, ya anteriormente ya había más de la mitad de ese partido que querían hacerle un juicio político basado en el intento de colusión o la supuesta colusión con los rusos para interferir en la última elección para salir enlodando a Hillary Clinton y ganar la elección. Pero con esto está mostrando que está haciendo la misma técnica, la misma práctica para tratar de enlodar a quien podría ser su supuesto rival en las próximas elecciones. ¿Por qué? Porque Joe Biden, el ex vicepresidente, hoy por hoy todavía las encuestas lo sigue dando en primer lugar. Entonces, dado que dentro del Partido Demócrata, de los precandidatos, el que tiene más posibilidades al día de hoy de poder ser el representante del partido que se enfrenta a Trump, hay que enlodarlo, hay que descalificarlo, hay que sacarlo de circulación ya. Y en ese sentido, saltan las alarmas que dicen hay que frenar no solamente a quien aparentemente hizo una colusión con los rusos en la última elección, hay que frenarlo para que no repita estas prácticas en la próxima, porque esto se ha ido de las manos. Constitucionalmente ha violado o estaría violando todos los principios de la Constitución. Da a que ver de que el Partido Demócrata se está jugando una carta muy importante porque
para el hombre que maneja, el actor que ha manejado la televisión por 30 años, Donald Trump, con su programa de televisión que lo hizo muy popular, tiene el arte de poder rápidamente dar vuelta a la marea y transformar esto en una víctima más. Él siempre se presenta como una víctima y se quiere presentar nuevamente como que es la víctima de la cacería de brujas que los demócratas, sin tener ningún material ya antes con el tema de Hillary y la colusión, vuelve a sacar esa misma carta. Entonces, el riesgo que están tomando es, si el arte que tiene para manipular los medios de comunicación, esto le puede representar al Partido Demócrata un tiro por la culata, porque esto le puede salir en contra y le puede asegurar su reelección, o por el contrario, le están dando un duro golpe, lo están debilitando a Trump, mostrando que en realidad maneja el país como pretendía manejar sus empresas, es decir, de una manera completamente arbitraria, no respetando la Constitución, no respetando las instituciones, no respetando la división de poderes y metiendo incluso a su Departamento de Justicia como si fuera una extensión más, un brazo más de su manejo. Lo caliente es que está tomando más peso, más forma, más apoyo, que este Donald Trump con este nuevo intento se ha debilitado y pasa a ser el cuarto presidente en la historia de los Estados Unidos al que se podría estar haciéndole un juicio político, un impeachment. Esa es la noticia caliente, fuera de las, digamos, instalaciones de Naciones Unidas aquí, y muy levemente entonces, Tatiana, se comenta por los pasillos. Se comenta por los pasillos, pero entonces sí, a nivel nacional es noticia de primera plana, un escenario que nos planteas y que vamos a analizar. Jorge, gracias. Muy buenas noches. Te dejo de nuevo para que sigas pendiente de todo lo que sucede en Naciones Unidas en esta Asamblea General. De hecho, bien noticiosa, como ya conversábamos ayer. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Mark Cook, escritor, analista, nos acompaña desde Nueva York. Mark, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. ¿Cómo están ustedes? Gracias. Mark, ¿qué tanto peso tiene la acusación de la conversación entre el presidente Trump y el ahora presidente Zelensky de Ucrania para pensar en que puede abrirse el camino a un impeachment en contra del presidente Trump? Bueno, la cosa más irónico en todo eso es la estupidez de esta grabación con el presidente Zelensky de Ucrania. Parece incluso más idiota que algunas de las conversaciones de la Casa Blanca de Nixon cuando fueron revelados durante el escándalo de Watergate. Es algo absolutamente increíble que alguien podía estar tan estúpido para decir tales cosas. Él está pidiendo de un presidente extranjero a obtener basura sobre un posible oponente en la elección siguiente en el año 2020 en Estados Unidos. Es algo increíble, pero a mi juicio, primero tenemos que estar claro de que yo creo que todos probablemente en Venezuela y el Reino de América Latina están informado de esto, que un impeachment no significa que sería el fin del gobierno de Trump. Un impeachment sería fácil de obtener en la Cámara de Representantes, donde los demócratas tienen una mayoría, pero entonces tendría que ser pasado al Senado, que es controlado por los republicanos, el partido de Trump, donde sería necesario un voto de 2/3 para poner fin al gobierno de Trump. Y claro, el próximo presidente sería su vicepresidente Mike Pence, que no sería nada bueno para Venezuela, ni Nicaragua, ni Cuba tampoco. Claro. Mark, permíteme aquí preguntarte algo. Desde la perspectiva política y electoral de los demócratas, ¿estaban buscando esta excusa para avanzar y que esos titulares de hoy y de los próximos días vayan bajando la intensidad en términos electorales del presidente Trump? Pues es probable. Si pueden obtener algo fuerte, es muy posible que puedan obtener
un voto. Yo creo que no tendrían un voto en el Senado para 2/3, a menos que hay nuevas informaciones que salen. Que pues sí, hay muchos demócratas, sin embargo, que están quejando que eso realmente desempleo, falta de alojamiento, la destrucción del ambiente, cuestiones así, y que eso sería más interesante para los votantes que este pleito, sí. Mark, lamentablemente estamos perdiendo la comunicación, digo lamentablemente porque no podemos retomarla, debemos despedirnos, es un tema que vamos a dejar planteado en la noticia. Agradecemos a Mark Kirk, escritor, analista estadounidense, nos acompañaba desde Nueva York. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado, así ponemos punto final a esta emisión de EsNoticias, cerramos nuestra pantalla tradicional, nos quedamos en redes sociales, @EsNoticiaTLSur, @TatianaTelesur. Será hasta la próxima y sigan con nosotros.